La escandalosa verdad sobre los experimentos en el Área 51. Dos tipos con batas blancas, como de laboratorio, miraban hacia abajo y hablaban con algo pequeño, con brazos largos. Los misteriosos discos brillantes sobre Skinwalker Ranch. Era como una nave clásica con forma de disco. Desapariciones masivas de Kettle y personas en todo el mundo. Ya sabes, me soltaron al suelo y solo caí. Además de todas esas cosas, desde tiempos inmemorables, la gente ha tropezado con artefactos de origen desconocido que no podrían ser de fabricación humana. Entonces, ¿por qué a pesar de tantas pruebas, todavía dudamos de la existencia de los extraterrestres? Diversas culturas conservaron antiguas menciones de seres extraterrestres que descendían del cielo y otorgaban conocimientos a la gente. Por ejemplo, en las leyendas hindúes se decía que seres que se creían dioses habían llegado en vimanas, una especie de autos voladores. Algunos llamaban a esas máquinas levitantes autos aéreos sin animales que se mueven solos, mientras que otros se referían a ellas como pájaros mecánicos. Se encontraron ilustraciones y descripciones de estos objetos en el manuscrito llamado Vaimanika Shastra, que puede traducirse como la ciencia de la aeronáutica. Según este texto, las vimanas podían utilizarse para viajar por el espacio y bajo el agua. Pero lo más emocionante es que después de conocer a los misteriosos alienígenas del cielo, los antiguos indios empezaron a inventar cosas muy por delante de su tiempo en comparación con el ritmo estándar del progreso humano. En algún momento alrededor del siglo III a.C., científicos indios crearon una calavera de cobre que podía responder a preguntas de sí o no. El antiguo dispositivo funcionaba mediante el sistema binario implementado en los computadores actuales, pero los indios no fueron los únicos en recibir ayuda de la misteriosa gente del cielo. Basta con mirar estos jeroglíficos encontrados en el templo de Hathor en la ciudad egipcia de Dendera. Las ilustraciones parecen representar un análogo de la bombilla moderna. Aunque los científicos se burlan de la suposición de que el antiguo Egipto estaba tan desarrollado como para descubrir la electricidad en el año 2250 a.C., eso tampoco les impide contradecirse cuando afirman que construcciones complejas como las pirámides no pudieron ser construidas por los egipcios por sí mismos. Y lo que es más importante, los científicos no tienen ninguna teoría sobre quién los ayudó. ¿Podrían ser los seres que llegaron a Egipto en sus máquinas voladoras? Incluso hay pruebas de ello. Los jeroglíficos del helicóptero fueron descubiertos en el templo mortuorio del faraón Seti I en la antigua ciudad egipcia de Abidos. Los grabados representan algo parecido a un helicóptero, un submarino y una aeronave actuales. Esto sugiere que los antiguos egipcios tenían acceso a la tecnología del siglo XX o podían comunicarse con quienes la utilizaban. Pero incluso en este caso, los investigadores encontraron una forma de refutar la teoría de un contacto ovni-tierra. Creen que las tallas podrían haber sido obra del hijo de Seti I, Ramsés II, arreglando un poco el texto. El nuevo rey de Egipto escribió la inscripción sobre el título de su padre, que solía ser el repelente de los 9 enemigos de Egipto. Ahora la inscripción dice, el protector de Egipto y conquistador de otros países. Este es el título de Ramsés, pero el extraño parecido entre los jeroglíficos y las imágenes de los vehículos actuales nos hace dudar de esta hipótesis. Después de todo, también se han descubierto dibujos de innovaciones tecnológicas en artefactos antiguos de otras culturas. Estas piedras se encontraron en la provincia de Ica, Perú. Fueron supuestamente talladas en algún momento entre el 400 y el 700 después de Cristo. El número total de estos artefactos en museos y colecciones privadas alcanzan las 50.000 piezas. Las piedras representan temas aparentemente incompatibles: animales extintos, un trasplante de corazón e incluso peleas entre dinosaurios y personas. Antievolucionistas como Carl Baugh
consideran estas piedras el mayor descubrimiento de la historia. Cree que demuestra que la Tierra solo tiene unos pocos miles de años y que la gente coexistió con los dinosaurios. Pero la ciencia formal rechaza las piedras de Ica. Podría ser porque la información que contienen puede destruir todas nuestras ideas sobre el pasado. Y también, quizás porque algunas de ellas representan extraños objetos voladores. Parecen pájaros mecánicos estilizados. Y una de las piedras muestra incluso un reloj sobre un cometa a bordo de una máquina voladora. Como todo lo relacionado con la presencia de ovnis en nuestro planeta es objeto de intentos de desacreditación, las piedras de Ica también tienen una explicación más realista. Los científicos intentan convencernos de que estas piedras son una falsificación y que en realidad fueron falsificadas en un taller cercano a la ciudad de Ica para atraer a los turistas. Pero algunos detalles revelados durante el examen de las piedras apuntan a lo contrario. Los grabados no contienen micropartículas de metal ni otros restos de herramientas actuales. Las piedras también contienen restos de microorganismos y otras materias orgánicas, lo que implica que han estado enterradas bajo tierra durante mucho tiempo. Lamentablemente, ninguna de las máquinas voladoras representadas se conservó hasta nuestros días para demostrar que las piedras son auténticas. Lo que sí se conservó es un artefacto bastante interesante de la antigua Grecia. Fíjate en este curioso mecanismo. En un principio se identificó como un reloj antiguo porque tenía los mismos engranajes que los relojes actuales. Pero cuando los científicos crearon un modelo para averiguar cómo era el mecanismo en la vida real, resultó que solía tener 9 manecillas, cada una girando a su propio ritmo. Medir el tiempo con más precisión no era en absoluto su propósito. Lo que sí medían eran las estaciones, la órbita de la Luna, las fases lunares y otros 5 ciclos astronómicos. Los científicos descubrieron que el artefacto fue creado ya en la segunda mitad del siglo II a.C. El dispositivo fue bautizado como el mecanismo de Anticitera por la isla griega cerca de la cual fue descubierto por buceadores en 1900. El aparato resultó ser el ejemplo más antiguo de un computador analógico manual. Este podía predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de antelación. Pero es difícil creer que un mecanismo así pudiera inventarse en una cultura antigua que utilizaba la orina para blanquear los dientes y creía que los rayos manifestaban la ira de Zeus. Parece que un mecanismo así solo podría crearse con ayuda externa. Los resultados de tal ayuda pueden notarse incluso en el arte de nuestros antepasados menos lejanos. Mira el objeto volador en el fresco que representa la crucifixión. Ninguno de estos pilotos tiene aureola, lo que descarta su naturaleza divina. También se ve claramente un ovni en el cuadro religioso Milagro de las Nieves, el retrato de Madonna de San Giovannino e incluso en la pintura Bautismo de Jesús. Sí, es probable que la gente descubriera artefactos fuera del tiempo accidentalmente y que los objetos voladores en las pinturas no sean más que productos de la imaginación. Pero en ese caso, ¿cómo podríamos explicar el misterioso y aún no descifrado manuscrito Voynich? El manuscrito es un códice ilustrado presumiblemente escrito a mano en principios del siglo XV, muy probablemente en Italia. Algunas ilustraciones del libro recuerdan una célula vegetal, otros de una galaxia. También hay dibujos de personas, plantas imaginarias y símbolos astrológicos. Pero aquí está el problema. No había telescopios ni microscopios cuando se escribió este manuscrito. El libro parece un cuaderno que un extraterrestre utilizó para anotar sus observaciones de nuestro planeta y luego dejó descuidadamente en la Tierra. Los científicos aún luchan por entender qué dice el libro, y lo que es más importante, quién lo escribió. Tal vez, mientras nosotros intentamos encontrar pruebas de la existencia de los extraterrestres, ellos ya están cerca, y nosotros somos el objeto de sus estudios. En los años 70, la gente del rancho Skinwalker en Ballard, Utah, empezó a presenciar cosas extrañas que fueron escalando hasta convertirse en algo aterrador. Todo comenzó con misteriosos círculos en las cosechas, el cielo se iluminaba al instante y las vacas desaparecían sin dejar ningún rastro. No mucho después, encontrándolas disecadas con tal precisión quirúrgica que simplemente descartaron los típicos ataques de coyotes.
Una vez el dueño de la granja Skinwalker, Terry Sherman, vio esferas azules brillantes en el cielo y decidió perseguirlas. Por su seguridad soltó a los perros para que corrieran delante de él. Según recordó más tarde, los objetos voladores en el cielo desaparecieron de repente y oyó a los perros quejarse. El hombre afirma que cuando corrió tras sus mascotas, todo lo que encontró fue tierra quemada y extrañas manchas grasientas. Creyó que eran los restos carbonizados de sus perros. Resulta que este tipo de incidentes empezaron a producirse en esta zona hace mucho tiempo. En el siglo XVII, justo en el lugar donde más tarde se construiría el rancho, los primeros exploradores españoles vieron extraños objetos voladores que se movían por encima de sus hogueras por la noche. Desde entonces, los orbes brillantes del cielo nunca dejaron vivir tranquilos a los habitantes de Skinwalker. Los acontecimientos no fueron menos inquietantes en Roswell, Nuevo México. En 1947, un granjero local y un sheriff encontraron un extraño disco volador en el desierto que rodeaba la ciudad. Dijeron que se parecía a una nave alienígena que aparentemente se había estrellado. El ejército estadounidense acudió inmediatamente al lugar y trasladó rápidamente el objeto a la base científica más cercana. Los medios de comunicación locales se apresuraron a pregonar la noticia de una nave espacial, pero por alguna razón, 2 días después la historia oficial cambió. La nueva versión era que había explotado un globo meteorológico, por lo que el revuelo en torno al ovni se esfumó. Unas décadas más tarde, un lugareño encontró una extraña roca en el mismo desierto. Cuando la llevó a casa y limpió la suciedad, vio símbolos que mostraban ciclos lunares en la superficie lisa. Pero este artefacto también fue incautado por los federales, aunque los expertos aún no han averiguado qué tecnología permitió un dibujo tan hábil sobre piedra dura, porque no se veían rastros de ninguna herramienta, ni siquiera el microscopio. Era como si los patrones hubieran sido tallados con algún láser de última generación. Además, la imagen tenía un asombroso parecido con los misteriosos círculos de las cosechas descubiertos en el Reino Unido en 1996. Los dispositivos de los investigadores ayudaron a rastrear anomalías magnéticas en el campo. La roca de Roswell tiene capacidades similares. Cuando se colocaba un imán bajo ella, empezaba a girar. Pero en el caso de los círculos de las cosechas se encontró una explicación, aunque es difícil decir qué tan viable es. Dave Charlie y Doug Bauer se pusieron en contacto con periodistas y admitieron que a menudo se tomaban unas copas y luego hacían todo tipo de travesuras mientras estaban borrachos. Uno de sus pasatiempos favoritos era salir a altas horas de la noche y dibujar círculos en las cosechas utilizando simples tablones, cuerdas y alambre. Los chicos no se esperaban tanto revuelo en los medios de comunicación y decidieron seguir con la broma, creando patrones cada vez más complejos. Todo acabó con Dave y Doug recibiendo el premio Ig Nobel de Física. La única incoherencia de esta historia es cómo, sin más herramientas que las más sencillas, consiguieron crear patrones geométricamente tan perfectos a tan gran escala sin que nadie se diera cuenta, y además en varios países. Después de todo, también se encontraron patrones intrincados idénticos en el Sahara. Aún se plantean más preguntas en el caso ocurrido en 1974 en Fort George Island, Florida. Allí fue donde un día cualquiera, la familia Betts encontró cerca de su casa una misteriosa esfera que daría un vuelco a sus vidas. Era una esfera metálica ligeramente más pequeña, pero mucho más pesada que una bola de bolos. Al principio, los Betts pensaron que se trataba de una vieja bala de cañón colonial española. Rápidamente descartaron esa especulación, ya que la esfera se habría oxidado si hubiera permanecido tanto tiempo en el suelo, y esta parecía casi nueva. En cuanto la familia metió la esfera en casa, empezó a rodar, a hacer ruidos y vibrar. Era como si intentara estudiar el espacio que tenía delante y todo lo que le rodeaba. Cuando se informó del extraordinario descubrimiento en The New York Times y The Daily Telegraph, los militares y científicos acudieron en masa a Florida desde todo el mundo. Los análisis de los expertos demostraron que la esfera emitía ondas de radio y tenía un campo magnético, pero su contenido seguía siendo un misterio. Parecía como si la esfera se hubiera creado en algún lugar fuera de la Tierra y estuviera intentando transmitir una señal, pero nunca fue descifrada. Cuando los Betts recuperaron el misterioso artefacto, desaparecieron sin dejar rastro. Los periodistas se desvivieron por encontrar a la familia, buscándola durante mucho tiempo, pero fue en vano.
Todo el mundo daba su opinión sobre a dónde habían ido los Bets. Una de las teorías más descabelladas era que habían sido abducidos por extraterrestres que habían regresado para llevarse su aparato. Los más razonables especularon con que los Bets habían sido escondidos por el gobierno. Algunos incluso dijeron que los testigos del descubrimiento extraterrestre habían sido asesinados. En cuanto a todos los demás testigos oculares que encontraron artefactos inexplicables y vieron extraños objetos voladores sobre sus granjas y campos, los medios de comunicación no dudaron en llamarlos locos raros. Pero todo cambió cuando los militares también empezaron a notar cosas similares. Podían comprobar si lo que veían era real utilizando equipos especiales. Ese fue el caso de David Fravor, antiguo piloto de la Marina estadounidense. David relató un vuelo de entrenamiento que tuvo sobre el Océano Pacífico cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en 2004. A 165 kilómetros de la costa entre San Diego y Ensenada, el hombre observó un extraño aparato que flotaba sobre el agua. El radar también lo detectó. El objeto era liso, blanco y alargado. En una palabra, parecía una pastilla de menta tic-tac de 12 metros de largo. Como señaló Fravor, cuando el objeto se percató de la presencia de su jet, comenzó a comportarse de forma agresiva, cambiando bruscamente de altitud, desapareciendo, bloqueando el radar y moviéndose de forma errática. Si hubiese habido una persona dentro de la máquina, se habría hecho pedazos por la sobrecarga. La pastilla de tic-tac acabó alejándose de observadores indeseados a la vertiginosa velocidad supersónica de 100 kilómetros por minuto. Pero lo más extraño fue que al mismo tiempo no dejó ninguna estela. Según The New York Times, entre los años 2014 y 2015, los pilotos de la Marina estadounidense se topaban regularmente con misteriosos objetos que planeaban en el cielo, pero el Pentágono no revela qué vieron realmente los militares, aclarando únicamente que algunos de los objetos podrían haber sido drones no registrados. Algo parecido le ocurrió también a un submarino ruso en el Océano Pacífico. El sonar localizó 6 objetos desconocidos que se movían a una increíble velocidad de más de 425 kilómetros por hora. Y cuando la tripulación realizó una salida de emergencia a la superficie, los objetos desconocidos salieron del agua y desaparecieron en el cielo. Así que, si los extraterrestres pueden realmente observar a la gente, su equipo les ayuda la mayoría de las veces a pasar desapercibidos. Y si es necesario, pueden escapar rápidamente del lugar. Pero ¿y si no solo reciben ayuda de sus aparatos, sino también de ciertas personas de la Tierra? El 24 de mayo de 1989, en directo en la estación Class TV, un hombre bajo el alias Dennis afirmó que el gobierno de Estados Unidos no le estaba diciendo nada a la gente sobre 9 naves espaciales estrelladas. Dennis no sabía cómo las autoridades se habían encargado de ellas, pero supuestamente las vio escondidas en una base cerrada en el Área 51. El alias de Dennis ocultaba al físico ingeniero Bob Lazar. Este dijo que tuvo una temporada en la base militar secreta de Nevada. El relato de Bob reveló cosas realmente increíbles. Se le confió el desarrollo de un motor para un vehículo militar de nueva generación, excepto que el motor debió inspirarse en otro objeto volador escondido dentro de la instalación. Cuando Bob vio el vehículo por primera vez, pensó que se trataba de un avión de combate avanzado con forma de platillo. En ese momento, el físico pensó que todos los testigos presenciales de los ovnis sobre los que leía en los periódicos o veía en televisión simplemente confundieron un objeto volador militar secreto con una nave alienígena. Pero cuando empezó a estudiar los detalles del vehículo, se dio cuenta de que nada era tan sencillo como parecía en un principio. El reactor del objeto volador se parecía a una pelota de baloncesto con una placa de metal y creaba su propio campo gravitatorio. Eso es algo que nuestra civilización es incapaz de desarrollar en este momento de la historia. Según Lazar, el motor gravitacional del vehículo funcionaba con el elemento 115, desconocido en la Tierra. Eso significaba que Bob estaba ante una auténtica nave alienígena. El elemento extraterrestre permitió al platillo volante deformar el espacio según las necesidades de su piloto. Bob dice que los científicos tuvieron que trabajar con átomos e isótopos
para intentar recrear el elemento, aunque sea con lo que tuvieran a mano. Incluso la cubierta de la nave estaba hecha de otro material desconocido para la gente. Además, el vehículo parecía moldeado a partir de una sola pieza sólida porque no tenía restos de soldadura. Y por alguna razón, las cabinas de la nave eran tan diminutas que un piloto humano simplemente no cabría en ellas. Pero Bob también tenía una explicación para eso. Un día, miró accidentalmente por la ventana de una de las salas de laboratorio de la base y vio pequeñas criaturas extraterrestres, a los que los empleados apodaron los niños, debido a su baja estatura. Por supuesto, Bob podría haberlo inventado todo, pero no es el único que ha estado en las bases secretas y ha visto cosas similares allí. Se trata de Jackie Gleason, actor cómico estadounidense, cuyo papel más famoso fue el de un conductor de autobús en Nueva York en la serie de televisión Los Recién Casados. Además de su carrera, tenía una afición que la gente consideraba no menos divertida: se interesaba por los ovnis. El actor leía muchos libros sobre extraterrestres y todo tipo de actividades paranormales. El único que no se burlaba de la extraña afición de Jackie era su mayor y más famoso admirador, Richard Nixon. El 37º presidente de Estados Unidos disfrutaba jugando al golf con el famoso actor e incluso saliendo de copas con él. Una noche, cuando tomaron unas copas de más, Nixon decidió llevar a su amigo a unas instalaciones secretas, a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, y allí le mostró a su amigo algo parecido a las piezas de un platillo volante. Pero según Jackie, no fue lo más asombroso. El presidente Nixon y el actor Jackie Gleason entraron en uno de los laboratorios. Estaba lleno de congeladores que parecían neveras de refrescos. Pero en una inspección más cercana, Jackie se dio cuenta de que eran tanques con los restos mutilados de lo que el actor primero confundió con niños. Al igual que en la historia de Bob Lazar, los niños resultaron ser cuerpos de extraterrestres. Tras regresar a casa, Gleason no podía dormir. Seguía viendo las imágenes de pesadilla de lo que había visto en la base. Beverly McKittrick, la esposa del actor, le reclamó a su marido por llegar a casa tan tarde y con aspecto muy sospechoso. Entonces el actor le contó lo de la visita a la base secreta con el ovni y los cuerpos alienígenas. Jackie le pidió que le jurara que nunca contaría su secreto a nadie, y ella lo prometió. Gracias a esta mujer, también se puede saber cómo fue aquella legendaria noche. Jackie estaba angustiado porque la historia saliera a la luz, pero nunca lo negó. Tras publicarse la primicia, Gleason recibió una oferta de trabajo. Diseñaría y construiría casas con la forma de los platillos volantes que supuestamente vio. Lamentablemente, Bob Lazar no tuvo tanta suerte como Gleason. No recibió ninguna buena oferta de cooperación. Muy al contrario, cuando Bob hizo pública su historia, le llovieron las acusaciones de calumnia. Las universidades a las que Bob solía asistir y, naturalmente, la administración del Sector 4, donde supuestamente trabajaba el físico, afirmaron que nunca habían visto al lunático. Por supuesto, los papeles que demostrarían su pericia en física e ingeniería también desaparecieron de repente. Pero con el tiempo, el interés público en Bob disminuyó y él volvió a su vida ordinaria. Incluso montó su propio negocio vendiendo suministros científicos. Todo iba bien hasta que 30 años después de las primeras conversaciones sobre el Área 51, en pleno rodaje de un documental sobre su vida, la tienda de Bob fue asaltada por el FBI y la policía local. Aunque calificaron su inesperada visita de inspección ordinaria, Bob cree que los federales siguen intentando encontrar las muestras del elemento 115, que según se reveló, el físico robó de la base secreta. Aunque la historia de Bob es algo complicada, el mundo ha sido inspirado en las historias de civilizaciones extraterrestres en nuestro planeta y sigue esperando la verdad. ¿Qué opinas tú? ¿Le crees a Bob Lazar? ¿O a la mujer del actor cuya carrera empezó a ir cuesta abajo? Comparte tu opinión en los comentarios.